Vamos a continuar con la serie de Apocalipsis, y una de las cosas que compartimos cuando comenzamos la serie era que teníamos que entender el Antiguo Testamento, muchas imágenes que se encontraban allí en la Escritura, en la Palabra, para tratar de descifrar, como si fuera una especie de llave, como si fuera una especie de clave, para tratar de descifrar y entender un poco el mensaje. Amén. Eso lo dijimos cuando comenzamos, que necesitábamos entender el contexto, el entorno de el Antiguo Testamento. Ahora, cuando comenzamos a estudiar sobre los 7 sellos, nosotros vimos ciertas figuras que se desarrollaban trayendo juicio a la tierra. Hablamos de Ezequiel 9, el juicio que Dios había determinado para el pueblo de Israel, y cómo solamente aquellos que estaban sellados, que estaban escogidos por Dios, no iban a ser tocados. ¿Se recuerdan, hermanos? Nosotros hablamos de eso. Una de las formas en las cuales podemos ver las profecías de Apocalipsis desarrollándose es como una sucesión de eventos en donde estos 7 sellos que se desatan, ahora llegan a un punto en donde el último sello desata unas 7 trompetas, que se abre desde el 7º sello, se abren unas trompetas que van a empezar a sonar y traen consigo una señal de juicio por parte de Dios. Estamos hablando de los 7 juicios divinos, de las 7 trompetas. Apocalipsis capítulo 8 al 11. ¿Ok? Una de las cosas con las cuales nosotros concluimos en la última predicación era con respecto al sufrimiento. ¿Recuerdan? Nosotros hablamos de que había un sufrimiento meritorio, había un sufrimiento sin propósito, pero hay un sufrimiento redentivo, que es el que habla la palabra. Es decir, que nuestro sufrimiento tiene un propósito en las manos de Dios, que no es un sufrimiento espontáneo, que no es aleatorio, que no es un sufrimiento solamente por capricho. No, es un sufrimiento que está determinado y preordenado por el mismo Señor que creó los cielos y la tierra. ¿Se recuerdan? Hablamos que la gente tiende a pensar: oye, yo estoy sufriendo en esta vida porque de alguna forma fui malo en mi vida anterior. Gente que cree en la reencarnación y lo que es el karma, lo que tú haces es lo que se te devuelve a ti. Y la gente, teniendo esta mentalidad, puede decir entonces o pensar que él, todo lo que le hace bien, que le va bien, es sencillamente porque fue una persona muy buena en su otra vida. Hablamos del sufrimiento sin propósito. Aquellos que sufren y que culpan a Dios de todo su sufrimiento, haciendo a Dios el objeto de todos sus males, y al final renegando de ese creador, de ese Dios. Pero nosotros hablamos de que en la palabra hemos visto santos del Señor, amados por Dios, que han sufrido, no solamente por causa del Evangelio, no solamente por causa de lo que Dios les ha mandado hacer, sino también por causas y consecuencias de la providencia divina. ¿Ustedes creen, mis amados hermanos, que fue fácil para José ser vendido por sus hermanos como esclavo? ¿Ustedes creen que eso fue fácil? ¿Usted cree que fue fácil perdonarlos cuando dice la palabra que estaba en la habitación y se encerró y lloró de una forma tal que en Egipto se escuchaba su llanto, porque tenía los mismos hermanos allí que lo habían vendido? ¿Usted cree que eso es fácil? ¿Usted cree que la vida de un cristiano no lleva consigo la aflicción y el sufrimiento? No, absolutamente no. Pero es claro que la palabra nos enseña que en medio de este sufrimiento, en medio de la aflicción, en medio de las cosas que tenemos que experimentar, Dios está abriendo el camino para nosotros con un propósito mayor que nosotros no podemos entender y que solamente Él puede entender. Amén. Quizás el sufrimiento y aflicción que usted está pasando ahorita va a ser la bendición para otra persona. ¿Por qué? La Biblia nos enseña que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Todas las cosas, todo, absolutamente todo. No hay nada
que no tenga un propósito en las manos de Dios de lo que vive un cristiano, un creyente. Y podríamos decir de una forma que la noche oscura siempre trae consigo la esperanza de un amanecer, de un nuevo amanecer. La noche no ha quedado todavía el punto en donde el sol se quede allí, la luna se quede allí y el sol no salga. Siempre tendremos la esperanza, los creyentes, de un nuevo amanecer. Amén. Y a través del sufrimiento, muchas mujeres han dado a luz. ¿Ok? A través del sufrimiento. Bueno, ahorita no sé, por el tema de la cesárea, pero siempre ha sido así. Ok, para comenzar, lo que nos dice la palabra del Señor es que, vamos entrando de una, es que separa un primer ángel, Apocalipsis 8, versículo 7, separa un primer ángel y toca la trompeta. Y dice que hubo granizo y fuego mezclados con sangre que fueron lanzados sobre la tierra, y la tercera parte de los árboles se quemó, y se quemó toda la hierba verde. Apocalipsis 8, versículo 7. ¿Qué podemos ver acá, mis amados hermanos? De acuerdo al testimonio del Antiguo Testamento, de lo que conocemos de la Biblia, ¿a qué les recuerda esto a ustedes, mis amados hermanos? ¿Qué les trae a ustedes esto? La plaga del granizo. ¿Cuándo ocurrió esto? En Éxodo 9:22. Dijo el Señor a Moisés: extiende tu mano hacia el cielo para que venga granizo en toda la tierra de Egipto, sobre los hombres y sobre las bestias y sobre toda la hierba del campo en el país de Egipto. Dice la palabra. ¿Qué fue lo que pasó? En el versículo 24 de Éxodo 9 dice que hubo pues granizo y fuego mezclado con el granizo tan grande cual nunca hubo en toda la tierra de Egipto desde que fue habitada. Y aquel granizo hirió en toda la tierra de Egipto todo lo que estaba en el campo, así hombres como bestias. Y asimismo destrozó el granizo toda la hierba del campo y desgajó todos los árboles del país. Fíjense la diferencia que hay en Apocalipsis 8:7. Que dice la palabra que este granizo mezclado con sangre y fuego consumió solamente la tercera parte de los árboles, pero todo lo demás, y la hierba verde también se quemó, pero la tercera parte de los árboles. Nosotros entendemos, mis amados hermanos, que en muchas ocasiones a los hombres se le ha dado una forma, una figura, se ha referido de ellos con respecto a los árboles. De hecho, el Señor mismo, la palabra dice en el Salmo 1, que no lo tengo aquí, que el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, en el verso 3, será como árbol plantado junto a corrientes de aguas que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. Mis amados hermanos, acá la palabra nos está mostrando en Apocalipsis 8:7 un juicio que Dios desataría sobre todo Jerusalén para este tiempo, y en el cual la iglesia, el pueblo del Señor, el remanente, sería preservado. Todos aquellos que pusieron su confianza en el Señor Jesucristo y atendieron la voz del profeta cuando el Señor Jesucristo les dijo que no quedaría piedra sobre piedra, todas esas personas pudieron salir de Jerusalén, pudieron escapar del juicio que venía. El granizo y el fuego del cielo es una señal de juicio divino, mis amados hermanos. Una señal de juicio divino. Si ustedes no lo entienden así, yo les recomiendo que lean la historia de Sodoma y Gomorra, cómo fueron consumidas por el Señor. Cuando Dios va a destruir una sociedad, cuando Dios va a desatar un juicio, envía granizo del cielo. Entonces no solamente vemos que el Señor trae el granizo y el fuego mezclado con sangre sobre Jerusalén en el primer siglo, sino también dice la palabra que el segundo ángel tocó la trompeta en el versículo 8, y como una gran montaña ardiendo en fuego fue precipitada en el mar, y la tercera parte del mar se convirtió en sangre, y murió la tercera parte
de los seres vivientes que estaban en el mar, y la tercera parte de las naves fue destruida. Mis amados hermanos, ¿a qué les recuerda a ustedes esta montaña ardiendo en fuego? ¿Y a qué les recuerda la tercera parte de las aguas convertidas en sangre? A la plaga de la sangre en Éxodo capítulo 7, versículo 17, cuando Dios le dijo a Moisés que tomara y golpeara con la vara las aguas, y ellas se tornarían en sangre, se convertirían en sangre, y los peces en el río morirían. Esto se lo dijo el Señor a Moisés, lo llamó para que hiciera estas obras y estas maravillas. Ahora, hay algo aquí que debemos tener en cuenta, mis amados hermanos, que muchas ocasiones la palabra hace una referencia sobre el monte, el santo monte de Dios, el monte de su heredad, Éxodo 15, 17. ¿Y qué es lo que vemos en Apocalipsis? Que una montaña ardiendo en fuego fue precipitada en el mar. Mis amados hermanos, el Señor Jesucristo, en Mateo, entre Mateo los capítulos 20 al 25, fíjense lo que ocurrió. Maldijo una higuera estéril como símbolo de juicio sobre Israel. Aparte de eso, les dijo a sus discípulos: de cierto os digo que si tuvieseis fe y no dudareis, no solo haréis esto de la higuera, sino que si a este monte dijereis: quítate y échate en el mar, será hecho. Y todo lo que pidiereis en oración, cuando creyendo, lo recibiréis. Esto fue en el mismo contexto de la higuera y del juicio que el Señor había determinado para Jerusalén. Todo esto fue en ese momento. El monte que se echa en el mar, que se precipita en el mar. En una ocasión una mujer le preguntó al Señor Jesús sobre el lugar donde sería adorado el Padre. Y el Señor Jesucristo le dijo: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. ¿Sí o no, mis amados hermanos? Porque había un día donde el Señor juzgaría. Fíjense algo, mis amados hermanos, la palabra monte como montaña, donde más se utiliza en la Biblia es en los libros de Éxodo y Deuteronomio. Y ambos libros describen el peregrinaje del pueblo de Israel y la constitución legislativa de pacto que Dios les dio. ¿Por qué? Porque el Señor introdujo el decálogo, fue en Éxodo 20. Porque el Señor, cuando le dijo al pueblo de Israel: no añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Jehová, vuestro Dios, que yo os ordené. Eso está en Deuteronomio 4:2. El Shema, cuando el Señor dice: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino, y al acostarte y cuando te levantes. Deuteronomio 6. Mis amados hermanos, esta referencia de monte es una señal de juicio de parte del Señor contra el Israel apóstata, que había abandonado la fe, que había abandonado el poner por obra las palabras del Señor. Fíjense algo, ahora vemos no solamente la primera trompeta y la segunda trompeta, que son referencia de las plagas de Egipto, sino aquí hay una tercera trompeta que suena, Apocalipsis 8, versículo 10. El tercer ángel tocó la trompeta y cayó del cielo una gran estrella ardiendo como una antorcha, y cayó sobre la tercera parte de los ríos y sobre la fuente de las aguas. Y el nombre de la estrella es Ajenjo. Y la tercera parte de las aguas se convirtió en ajenjo, y muchos hombres murieron a causa de esas aguas, porque se hicieron amargas. Mis amados hermanos, una referencia sobre una estrella cayendo, sobre una caída estrepitosa, espiritual, de grandes proporciones. La podemos encontrar en Isaías capítulo 14, del versículo 12 al 15. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón: subiré al cielo,
en lo alto junto a las estrellas de Dios. Levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Mis amados hermanos, esta caída de esta gran estrella ardiendo como una antorcha, más de asemejarse a lo que pudiesen algunos decir que es un meteorito que va a caer en la tierra, tenemos que ver que puede ser una referencia directa a lo que significa la caída espiritual del pueblo de Israel, la caída espiritual de todos los sacerdotes, de la tribu de Leví, que no fallaron en presentar la ofrenda perfecta delante del Padre. Amén. Amén. ¿Y cómo podemos ver esto, mis amados hermanos? Porque la otra referencia que tenemos no solamente está en Isaías, está en Ezequiel 28. Y ustedes saben qué dice allí. En el versículo 14 dice, en el 13, en Edén, en el huerto de Dios estuviste. Ezequiel 28, 13. De toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y ónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Mis amados hermanos, todas estas piedras son, ¿saben qué? Una referencia, una relación a lo que usaban los sacerdotes en el pecho. ¿Recuerdan? Eso representaba el sacerdocio. Ahora fíjense lo que dice. Tú, querubín grande protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de contrataciones fuiste llenos de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego. Más adelante nosotros vemos en Lucas 10, 18 que el Señor Jesucristo decía, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo, De la misma manera, fíjense que la relación de las piedras que se mencionan ahí, que es una alusión directa al sacerdocio, nos da a entender que de pronto Satanás como querubín tenía una posición de mediación en la parte de sacerdotal. No sé en qué sentido, no tengo idea, mis amados hermanos, pero es toda una referencia a eso. ¿Y sabe qué pasó? Cayó, se encontró en él maldad. De la misma manera que todos los sacerdotes del pueblo de Israel también fue encontrado en ellos maldad, porque rechazaron al Hijo de Dios que vino a la tierra a traer buenas nuevas de salvación. De la misma manera el pueblo de Israel lo rechaza. Y nosotros vemos que la referencia del ajenjo, de las aguas amargas, es una relación directa a Éxodo 17 y a Números 14, cuando el pueblo de Israel todo el tiempo se quejaba y le decía a Moisés, oye, tú nos trajiste de Egipto para morir en el desierto porque no tenemos agua. Y todo el tiempo estaban en una constante queja, quejándose contra el Señor. Ellos habían sido libertados de ser esclavos. Ellos habían sido sacados de Israel en una tierra donde no tenían derecho a nada, mis amados hermanos. Eran esclavos. Todos ellos, sus hijos, sus nietos, iban a ser de por vida esclavos al faraón. Y Dios los liberta y los saca de allí. ¿Y ellos qué hacen? Se quejan y se rebelan ante Dios. Números 14, y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel. Les dijo toda la multitud, ojalá muriéramos en la tierra de Egipto, en este desierto, ojalá muriéramos, decían. Ojalá muriéramos, decían. Y habían sido librados de la esclavitud. Ahora no solamente observamos la tercera trompeta como una caída espiritual, sino que también observamos la cuarta trompeta en Apocalipsis capítulo 8, versículo 12. El cuarto ángel tocó la trompeta y fue herida la tercera parte del sol y la tercera parte de la luna y la tercera parte de las estrellas, para que se oscureciese la tercera parte de ellos y no hubiese luz en la tercera parte del día y asimismo de la noche. Mis amados hermanos, ¿a qué les recuerda esto a ustedes? A la plaga de la oscuridad, de las tinieblas. Éxodo capítulo 10, versículo 21 al 23. Extendió Moisés su mano hacia el cielo y hubo densas tinieblas sobre toda la tierra de Egipto por 3 días. Ninguno vio a su prójimo, ni nadie se levantó de su lugar en 3 días.
mas todos los hijos de Israel tenían luz en sus habitaciones. Hay una referencia aquí que se ha hecho con respecto a las estrellas y están en varios versículos de la Biblia, Isaías 13, 24, 34, Ezequiel 32, Joel 2:10, en donde puede referirse las estrellas a personas importantes del momento, es decir, como gobernadores, como reyes de la época. Y nosotros podemos leer en una anécdota de Farrar que él escribió con respecto a este periodo, que un gobernante tras otro fueron asesinados y fueron destruidos. De la línea de Roma, Gallo, Claudio, Nerón, Galba, Otón, Vitelio, todos murieron asesinados o suicidados, o se suicidaron. De la línea judía, Herodes el Grande, Herodes Antipa, Herodes Agripa, la mayoría de los príncipes herodianos perecieron en desgracia o en el exilio, en forma violenta. Todos estos soles, por así decirlo, estas estrellas fueron oscurecidas. Entonces, mis amados hermanos, no solamente vemos esto, sino que vemos también la quinta trompeta que suena en Apocalipsis capítulo 9, versículos del 1 al 12. Dice, no lo voy a leer todo, pero por lo menos voy a tocar algunos puntos. El quinto ángel tocó la trompeta y vio una estrella que cayó del cielo a la tierra, y se le dio la llave del pozo del abismo, y abrió el pozo del abismo y subió humo del pozo, como humo de un gran horno, y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo, y del humo salieron langostas sobre la tierra, y se les dio poder como tienen poder los escorpiones de la tierra, y se les mandó que no dañasen a la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en su frente. Y le fue dado no que los matasen, sino que los atormentasen 5 meses, y su tormento era como de escorpión cuando hiere al hombre. Mis amados hermanos, acá vemos la langosta. Ustedes les recuerdan la plaga de las langostas en Éxodo capítulo 10, ¿cierto? La plaga de las langostas en Éxodo capítulo 10. Pero hay algo que tenemos que tomar en cuenta acá con respecto a esto. Y es que el Señor utilizó al profeta Ezequiel para amenazar a Tiro con una desolación, en donde Dios haría subir del abismo para que cubriera la ciudad con un nuevo diluvio, haciendo bajar a su pueblo al abismo en las partes más bajas de la tierra. Eso está en Ezequiel 26. Jonás también habló del abismo en términos de la comunión de la presencia de Dios. Mis amados hermanos, lo que vemos acá es que Juan advierte a sus lectores que el infierno está a punto de desatarse en Jerusalén. Un infierno como nunca antes se ha visto. ¿Por qué nosotros podemos decir esto? Fíjense algo. Hay una duración de las langostas. Se dice que va a durar 5 meses. Y esa figura puede ser la figura alegórica de que las langostas generalmente iban desde mayo hasta septiembre. Pero también puede ser una referencia a lo que ocurrió históricamente, que es que Gesio Floro, el procurador de Judea, empezó a incitar al pueblo de Israel por 5 meses. Empezó a matar a judíos desde el año 66. 3.600 judíos pacíficos, ciudadanos, los mató. ¿Para qué? Para incitarlos a la rebelión. Y tuvo éxito. Flavio Josefo redacta que la guerra de los judíos comenzó a partir de los 5 meses. De esos 5 meses luego comienza la guerra de los judíos. El abismo se desata. Dice que el Señor había profetizado, fíjense esto, había profetizado en Mateo 12, Mateo capítulo 12, del versículo 41 al 45. Vamos a leer, fíjense lo que dice, Mateo 12, 41 al 45. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio contra esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás. Y he aquí más que Jonás en este lugar. He aquí más que Jonás en este lugar. Porque ¿quién era el que estaba allí? El Señor Jesucristo era el que estaba allí.
la reina del sur se levantará en el juicio contra esta generación y la condenará, porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón, y he aquí más que Salomón en este lugar. ¿Quién estaba allí? El Señor Jesucristo. Cuando el espíritu inmundo, no estoy cambiando, estoy leyendo corrido, cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla. Entonces dice, volveré a mi casa de donde salí, y cuando llega la halla desocupada, barrida y adornada. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí. Y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta generación. Ese no lo habíamos leído, ¿verdad? Le pasamos por encima. Nada más nos quedamos en el espíritu, porque es lo místico, tú sabes, la broma. Pero no vemos eso ahí. Eso es histórico, mis amados hermanos. Esto ocurrió, y esto es lo que Juan está escribiendo, que está observando, que se va a desatar el infierno, por así decirlo, en Jerusalén. En ese tiempo, que fue el juicio de Dios. ¿Es o no es así? ¿Qué dice Flavio Josefo? Voy a leer una frase de solamente un texto de Flavio Josefo con respecto a lo que ocurrió acá. Fíjense lo que dice Flavio Josefo. Con su insaciable hambre de botín, fíjense, la gente tenía más que temer de los fanáticos que de los mismos soldados romanos. ¿Por qué? Porque con su insaciable hambre de botín, saqueaban las casas de los ricos, asesinaban a los hombres, violaban a las mujeres por diversión, bebían sus despojos con sangre, y de puro saciados se entregaban sin vergüenza a prácticas afeminadas, haciendo trenzas con su cabello y vistiendo ropas de mujer, empapándose de perfume y pintándose los párpados para hacerse más atractivos. Copiaban no solo los vestidos, sino también las pasiones de las mujeres, inventando en su exceso de libertinaje placeres ilegítimos en los cuales se revolcaban como si estuviesen en un burdel. Así contaminaron por entero la ciudad con sus asquerosas prácticas, y sin embargo, aunque llevaban rostros de mujeres, sus manos eran asesinas. Se acercaban con pasos remilgados y luego de repente se convertían en combatientes, y desenvainando las espadas de debajo de sus teñidas capas, atravesaban con ellas a todos los transeúntes. Esto lo escribió Flavio Josefo de esa época. ¿A qué les recuerda eso, mis amados hermanos? Esa actitud corrompida, sexualmente, afeminada. ¿A qué les recuerda? Sodoma y Gomorra. Sodoma y Gomorra, recuerden cuando los ángeles estuvieron allá, que querían tener relaciones los hombres de la ciudad con los ángeles. Recuerdan, y ¿qué hizo Lot? Le sacó a las hijas, y ellos no querían a las hijas, querían a los ángeles que estaban allí. Mis amados hermanos, esto era lo que estaba ocurriendo en Jerusalén en el primer siglo, durante el asedio, cuando estaba Roma trayendo el ejército para destruir, y finalmente en el año 70 fue derribado el templo. Fíjense algo, dice la palabra allí que se escuchaban las alas como el sonido de muchos caballos que se apresuraban en la batalla. Pero esas alas que suenan, esas alas que están ahí, es el mismo sonido que hacen las alas de los ángeles en la nube de gloria en Ezequiel, en Segunda de Reyes. La diferencia es que estas alas que estaban sonando aquí no eran las alas de ángeles, sino de ángeles caídos que estaban allí. Ángeles caídos. Entonces, Juan continúa y identifica al rey de los demonios, el ángel del abismo, y da el nombre tanto en hebreo como en griego. Abadón es en el hebreo, y Apolión Abadón en hebreo y Apolión es en el griego. Dice que estaba liderando toda esa masacre. Luego vemos la sexta trompeta, que es la invasión militar que viene dentro del mismo juicio divino, en Apocalipsis capítulo 9 del versículo 13 al 21. Dice que
que fueron desatados los 4 ángeles que estaban preparados para la hora, día, mes y año a fin de matar a la tercera parte de los hombres. Y el número de los ejércitos era 200 millones, y yo hice un número. Hay una imagen allí, mis amados hermanos, porque en el versículo 14 se menciona al río Éufrates, y el río Éufrates era de los que colindaban con el pueblo de Israel. Cuando el Señor le dijo a Abraham en Génesis 15, le dijo, Génesis 15, 18, a tu descendencia daré esta tierra desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates, lo menciona. Y generalmente cuando Jerusalén era asediada, la mayoría de los ejércitos venían desde ese lado, desde el lado del Éufrates. Entonces, ¿qué vemos acá? Hay unos teólogos que no solamente relacionan la sexta trompeta con la invasión del emperador Tito, sino también la relacionan con la invasión de los islamitas, es decir, del movimiento islámico, que vino también desde ese ángulo. Pero lo que representa la sexta trompeta es el juicio de Dios ahora, traído como lo ha hecho el Señor durante la palabra. Nosotros vimos que Israel siempre que estaba en desobediencia a su Señor, generalmente el Señor permitía que vinieran los asirios, que vinieran los persas y los llevaran cautivos. Bueno, en este caso no vinieron a llevarlos cautivos, sino que vinieron a destruir la ciudad, vinieron a destruir Jerusalén. Pero ahora vemos otro acontecimiento en el capítulo 10, versículo 1. Vi descender del cielo a otro ángel fuerte, envuelto en una nube con el arco iris sobre su cabeza, y su rostro era como el sol, y sus pies como columnas de fuego. ¿A quién le recuerda esto cuando hemos estado leyendo en Apocalipsis? Al Señor Jesucristo, al Señor Jesucristo. Pero hay una referencia acá, otra vez, con respecto al librito. Dice que tenía en su mano un librito abierto, y puso su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra. Ezequiel, capítulo 2, versículo 7, nos dice el Señor que el profeta Ezequiel, el Señor extendió una mano hacia él, y en ella había un rollo de libro, y él le dio ese rollo para que comiera. Pero también en Daniel, capítulo 12, versículo 1, dice que se menciona que había unas personas que iban a ser libertados, que estaban escritos en el libro, en el versículo 1. Y luego, en el versículo 4 de Daniel 12, se habla de sellar el libro hasta el tiempo del fin. Hay otro punto acá que tomar. Dice la palabra que clamó en el versículo 3 de Apocalipsis 10, clamó gran voz como ruge un león, y cuando hubo clamado 7 truenos, emitieron sus voces. Cuando los 7 truenos hubieron emitido sus voces, yo iba a escribir, pero oí una voz del cielo que me decía, sella las cosas que los 7 truenos han dicho y no las escriba. Bueno, hay muchos escatólogos, muchos teólogos que se han matado toda la vida para saber qué dijeron los 7 truenos. Pero aquí el Señor está diciendo, por medio de su palabra, que Juan no se le dio para escribir. Él lo pudo escuchar, pero él no lo compartió con nosotros. Y no tiene sentido que nosotros estemos buscando algo que Dios mismo no quiso dejárnoslo a nosotros para saber. ¿Sí se entiende, mis amados hermanos, lo que estamos diciendo? No vamos a saber qué fue lo que los 7 truenos dijeron. No lo vamos a saber, solamente cuando estemos con el Señor será que lo sabremos, pues. Y ni siquiera porque tenemos que entender que Él es soberano, ¿ok? Pero hay una imagen acá que tenemos que tener en cuenta con respecto al ángel y el librito, que es lo siguiente. Hay 3 libros que se mencionan en Apocalipsis: el libro de la vida y del cordero, Apocalipsis 20 y 21. Luego vemos el libro del curso de los eventos del mundo, que es Apocalipsis 5, cuando se desata los sellos, es decir, el pergamino de los sellos. Y luego vemos este libro que es en Apocalipsis 10, que se menciona. Hay algunas interpretaciones con respecto a este libro. Hay unos que han dicho que representa el canon escritural, es decir, la compilación del canon bíblico. Hay otros que han dicho que más bien este libro es una referencia al nuevo pacto que se estableció en base a mejores promesas
para la iglesia del Señor. Así como la nube de gloria del Señor envió sus tablas, ¿verdad? Donde estaban ahí constituidos el pacto que Dios había hecho con el pueblo de Israel. De la misma manera ahora era Cristo. En aquel entonces era Moisés. En este momento es Cristo mismo con el librito, una representación del nuevo pacto basado en mejores promesas, ¿ok? Que trae para la iglesia del Señor. En los pies sobre la tierra y sobre el mar hay unas posibles interpretaciones de qué. Recuérdense que la tierra siempre ha sido un símbolo, el mundo siempre ha sido un símbolo que va en contra del Señor. Mientras que el mar, las aguas, hace una representación de cómo el Señor, por medio de la regeneración del Espíritu, nos hace nacer para vida eterna. Por lo tanto, hay una interpretación en donde se relaciona que ambos, el pie sobre la tierra representa al mundo, aborrecedor de Dios, y el pie sobre el mar, los justos, los que aman al Señor y que han sido regenerados por el Espíritu. Dan a entender que el mismo Cristo gobierna sobre ambos, es decir, gobierna tanto con los que han sido regenerados, y de la misma manera gobierna por encima de aquellos que han estado en contra del Señor. Que Dios tiene control de absolutamente de todo, si se puede entender así, ¿ok? Pero dice, la frase allí se dice, es necesario en el versículo 10, capítulo 10, versículo 10. Entonces tomé el librito de la mano del ángel y lo comí, era dulce en mi boca como la miel, pero cuando lo hubo comido amargó mi vientre. Referencia a Ezequiel. Y él me dijo, es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. ¿Ok? Mis amados hermanos, nosotros podemos ver acá también que esta puede ser una alusión al periodo de expansión de la iglesia de Cristo en la tierra. Estábamos a punto de observar cómo el Señor se iba a expandir su mensaje en la tierra por medio de los discípulos y todos los que creyeron. Pero hay otra imagen acá, y es esta. Cuando Ezequiel recibe del rollo y él lo come, él está aceptando la voluntad divina de Dios. De alguna forma, cuando Juan dice acá que recibe de parte del ángel el librito y que lo come, dice que era dulce en su boca como la miel, pero que cuando lo hubo comido amargó su vientre, así su estómago. Hay una referencia en esto, una imagen que podemos observar, y es lo siguiente, mis amados hermanos. En las culturas antiguas era una forma de, una palabra, no protocolo, era una forma de buenos modales, buenos costumbres, o sea, buenos modales. Que a alguien le invitara a usted a comer y que usted, obviamente, si le rechazaba, era muy vergonzoso para la persona que se le rechazara. Es como que alguien le invita a usted ahorita a su casa a comer y que usted le rechaza la invitación. Es como de muy mal gusto, ¿no? Bueno, en las culturas antiguas, esto siempre ha sido que la persona se le ofertaba, por eso se invitaba a comer, y tenía que aceptar, era una costumbre, ¿ok? Es una forma de expresar aceptación, ser recibido, recibir algo, ¿ok? Y de la misma manera, el profeta Ezequiel y acá Juan reciben la invitación que le da el ángel para comer de ese librito, ¿verdad? Y que al principio le supo a dulce, pero luego fue amargo. Y esto no es otra cosa, mis amados hermanos, que el hecho de que el creyente acepta la voluntad divina, a veces cuando no es lo más dulce, cuando no es lo más sabroso. El cristiano, mi amado hermano, nosotros no es que disfrutemos las aflicciones y el sufrimiento, pero nosotros sabemos que todo lo que viene de parte de nuestro Señor tiene el propósito de hacernos conforme a la imagen de Cristo. Y puede ser que en un momento sea amargo, pero el hecho de entender que viene de Dios va a hacer que cambiemos nuestra perspectiva y digamos y glorifiquemos al Padre a pesar de las circunstancias que podamos vivir, ¿ok?
las verdades divinas, el hecho de entender las verdades divinas, es un ejercicio mental y espiritual para nuestro sostén, para el desarrollo de nuestra naturaleza espiritual. Así como Cristo habló del pan de vida, que era Él mismo, y que solamente no viviríamos no solamente de pan, sino de toda palabra que viene del Señor. Entonces, mis amados hermanos, para hacer unas aplicaciones con respecto a esto, lo primero que quiero compartir en esta mañana con respecto a la primera trompeta, que es la plaga del granizo, es que los juicios de Dios vienen sorpresivamente a la sociedad. Nadie puede estar atento y nadie puede saber cuando el Señor determina un juicio ejecutarlo. Y lo puede hacer en sus medios soberanos y su propósito, porque toda la creación está sujeta a Él. Es decir, Él ordena la creación. ¿En qué sentido? Puede venir desde el cielo, como el granizo, como el fuego que es descendido desde los cielos, a consumir, como de la tierra también, como de la misma tierra. El Señor destruyó a Sodoma y Gomorra por medio del fuego del cielo y se tragó a todos los rebeldes de Coré. Se los tragó la tierra. Dios hizo un terremoto, abrió la tierra y se los tragó. Y ninguno estuvo consciente de ello cuando vino el juicio de Dios. De la misma manera, es imposible actualmente es imposible anticiparnos a los eventos climatológicos. Las personas pueden estudiar, los meteorólogos pueden estudiar el clima y todo lo demás y decir, bueno, tienen unos vientos de esto, se estima que puede pasar, pero a la final eso es incontrolable. Eso es incontrolable, ustedes lo pueden ver a cada rato, los desastres que ocurren en el mundo por causa de los fenómenos climatológicos. No solamente eso, los eventos geológicos como los terremotos, que me dijeron que el domingo tembló o algo así. Eso nadie lo puede predecir, nadie lo puede controlar, y eso viene a la tierra, y Dios en muchas ocasiones puede permitirlo como un juicio inminente. ¿Qué trae consigo el juicio? Un llamado de advertencia, un llamado de alerta al arrepentimiento, a considerar nuestra condición delante de Dios, a considerar cómo estamos delante del Señor. Hoy, ahorita mismo, en este momento. La plaga de la sangre, que es la segunda trompeta. Mis amados hermanos, ¿qué nos muestra esto? Todo Egipto fue afectado. Todos los que utilizaban las aguas fueron afectados indistintamente. ¿Y qué pasó? Se paralizó la actividad, se paralizó el momento. ¿Por qué? Porque quizás el que iba a cocinar no podía usar el agua, porque el que necesitaba... Ustedes saben cómo se complica la vida aquí cuando no hay agua. Ustedes lo viven, a cada rato. Lo vivimos. ¿En qué sentido? Mis amados hermanos, el Señor cuando decreta juicio, determina juicio sobre la tierra, todos son afectados indistintamente. Y no va a existir sufrimiento en el mundo por causa del mismo hombre. Porque generalmente decimos, pero ¿por qué Dios es tan malo para permitir esto? ¿Por qué Dios es tan malo para que pasen estas cosas? Pero nadie dice, oye, pero ¿por qué el hombre es tan malo para permitir lo que ocurrió allá en Chernobyl, en Rusia, con el accidente de la planta nuclear? ¿O por qué el hombre es tan malo para permitir los derrames petroleros en los mares, en los océanos, y la muerte de tantas especies animales? ¿Quién le pone un alto al hombre? Si no es Dios mismo. O los niños nacidos con atrofia genética, discapacidades por causa del gas mostaza en la guerra de Vietnam, en todas estas regiones de los países de Indonesia. Esto lo ha hecho el hombre solo y no necesita la ayuda de Dios en este sentido. Lo que ha hecho el hombre, mis amados hermanos, con la tierra, con los animales en extinción, ya los que se extinguieron más los que están en peligro de extinción. ¿Quién le pone un alto al hombre? Si no es Dios mismo, nadie más lo va a hacer. El hombre no puede hacerlo. El hombre está incapacitado. Entonces, mis amados hermanos,
una de las cosas también que podemos ver acá es que siempre, generalmente, podemos ver que el hombre necesita recursos para trabajar constantemente, explotando los recursos naturales. Pero en su ambición no descansa, solamente trabaja. Tenemos los dos extremos. Tanto el que no puede descansar, porque trabaja y no descansa, como el que no trabaja absolutamente nada y vive a cuesta de los demás. Esos son los dos extremos, ¿verdad? Y lo que nosotros debemos entender, mis amados hermanos, es que en muchas ocasiones Dios permite que estas cosas ocurran para afectar, para que el hombre se detenga por un momento y se pare a pensar, a meditar, a reflexionar. ¿Qué estoy haciendo con mi vida? ¿Estoy honrando y glorificando a Dios? Hay gente que trabaja todos los días corridos, ni siquiera tienen en memoria que hay un creador. Unos que se dicen ser cristianos y trabajan todos los días, pero el día que tienen libre, en vez de honrar a su Señor, se quedan viendo películas en sus casas. Pareciera que es más importante cualquier cosa terrenal que Dios mismo. Entonces Dios en muchas ocasiones tiene que permitir que sea paralizado por un momento la tierra. La tercera trompeta nos muestra la caída espiritual. La caída espiritual representada por Satanás, querubín y ángel protector. Siendo parte del sacerdocio en un sentido, cumpliendo roles en la eternidad. De alguna forma fue hallada maldad en su corazón, mis amados hermanos, y cayó. Y muchos han ejemplificado esta caída a lo largo de la Biblia. Faraón, Judas, Nabucodonosor, Demas, fueron personas que comenzaron haciendo funciones ministeriales, que estuvieron allí y después cayeron. Espiritualmente cayeron. Y esto es importante que lo tomemos en cuenta, porque uno de los factores de la caída estuvo en la arrogancia y el orgullo. La palabra nos enseña: el que esté fuerte mire que no caiga, ¿no? ¿Cuál es el apoyo de nosotros en la santificación? Somos nosotros mismos nuestro soporte, nuestra fortaleza. Nuestra santificación depende de cuánto ayunemos y cuánto leamos la Biblia. Mi amado hermano, todo esto tiene que ver, pero les voy a dar un dato. Si nosotros oramos, es porque Dios nos mueve a orar por medio de su Espíritu Santo. Si nosotros ayunamos, es porque el Espíritu Santo nos mueve a ayunar. Si nosotros leemos la palabra, es porque el Espíritu Santo nos mueve a leer la palabra. Entendamos, no hay ningún mérito en ello, es el Señor que pone estas cosas en nuestra vida. Amén. Por eso el cristiano, consecuente con su carácter, tiene que vivir una vida en humildad y en nobleza. Son virtudes que tenemos, que deben brillar. Entonces, tengamos cuidado de pensar de que porque somos ministro o líder o pastor o porque soy anciano, estamos más cerca de Dios y nada nos va a pasar y no vamos a caer nunca. Eso es falso, eso es absolutamente falso. El hecho de pensar que porque tengamos una posición más elevada dentro de la iglesia, de mayor responsabilidad, no estamos exentos a las tentaciones que nos presenta el mundo. ¿Sí o no? Es verdad que Dios guarda a sus santos y que Dios protege a su pueblo, pero el llamado a la obediencia está para que obedezcamos, no para que lo ignoremos, no para que juguemos con el pecado, no para que coqueteemos con el pecado de alguna forma. El que juega con fuego se quema, ¿no es que dice el dicho? Pero el pecado no es como el fuego. El pecado tiene consecuencias desastrosas. Desastrosas. Gloria al Señor, que nos restaura, amén, nos regenera, pero tiene consecuencias desastrosas. Ahora, vemos la cuarta trompeta, que es la plaga de la oscuridad. Y no es solamente un símbolo de confrontación directa hacia Dios, porque nosotros ya sabemos que el mundo amó las tinieblas más que la luz, amó más las tinieblas.
pero la oscuridad también es un símbolo de incapacidad espiritual. ¿Por qué? Porque la palabra nos enseña que Saulo perseguía a la iglesia y solamente cuando el Espíritu Santo obró en él, pudo ver como unas escamas que cayeron de sus ojos. Estaba envuelto en oscuridad, no podía ver. Y luego el Señor nos recuerda en Lucas 8:10: a vosotros os he dado a conocer los misterios del reino de Dios, pero a los otros por parábola, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Entonces, el Señor es el único que nos puede dar por medio de su Espíritu Santo la luz para poder ver su gloria. Amén. Amén. El hombre no regenerado está en tinieblas, mis amados hermanos. El mundo en su rebelión ante Dios está en tinieblas. Es la verdad. Y así como la luz estaba en los hogares de los israelitas cuando el ángel del Señor descendió y trajo oscuridad en Egipto, asimismo los hogares cristianos deben ser como una antorcha encendida. Los hogares, las familias cristianas deben brillar, la luz debe ser fuerte. Amén. Entonces, es una lástima que a veces en los hogares cristianos esa luz no sea fuerte, no sea brillante, no tenga un impacto, hasta el punto de que muchos no quieran saber nada del Evangelio por causa del mal testimonio de otros cristianos, aunque se dicen ser cristianos. Entonces, tenemos la quinta trompeta, que son las langostas. Yo lo puedo denominar así en la aplicación como el tormento preinfernal. El tormento preinfernal. ¿Qué son los tormentos en la vida? Cosas que se dan. Hay gente que dice, no, mi vida es como un infierno. ¿Y a qué se refieren ellos? No es como un infierno real como la Biblia dice que es el infierno, porque eso no tiene comparación con nada. Pero lo que quieren decir es que está en una situación de aflicción, de desesperación, de angustia y de depresión tal que para ellos eso es el infierno y prefieren morir antes que vivir. La palabra nos enseña que cuando el Señor muestra esta quinta trompeta, dice que los hombres deseaban morir, pero la muerte huyó de ellos, huía de ellos. ¿En qué sentido se refiere eso al primer siglo? Bueno, mis amados hermanos, que los que eran cautivos en una guerra no tenían derecho de suicidarse o no. Eso estaba potestad del que conquistaba. Si los hacía esclavos, ellos tenían que ser esclavos y trabajar. Si los mataba, bueno, los mataba. Pero si los querían torturar, tenían que recibir la tortura. Eso no estaba en su potestad. Me quiero morir, pero ¿te vas a morir? No. No dejen que se suicide, no dejen que nada. Ténganlo ahí, que se lo vamos a atormentar más tarde. Eso no era potestad de ellos. Pero entonces, ¿a qué nos referimos ahora en la palabra? O en este tiempo, cuando hablamos del tormento, mis amados hermanos. Bueno, una situación de tormento, hay una anécdota, y una vez la compartí, ¿no? Cuando la Segunda Guerra Mundial, Japón invadió China. Yo comenté una vez esto en una predicación. Y cuando Japón invadió China, comenzaron a hacer experimentos humanos, como lo hicieron los alemanes, ¿verdad? Pero uno de los experimentos dice que era tomar una mujer recién nacida, poner el bebé, ponerla a ella y al bebé en un tanque de agua y empezar a llenar el tanque de agua. Al punto de que cuando ya la mujer estaba para ser ahogada, ella tenía que decidir si pararse encima del bebé y respirar o ella morir ahogada y dejar el bebé en sus brazos. Y muchas pisaban el bebé y lo mataban para ella salvarse. Tormentos, tormentos. Mis amados hermanos, nosotros no tenemos ni idea a veces, en ocasiones, de lo que es un tormento real. Pero hay algo que tenemos que tener en cuenta. El cristiano, por muchas cosas que pueda ser sometido, nunca va a experimentar la aflicción, la tribulación interna que pueden sentir los hombres que no tienen a Dios. Nunca. Dice la palabra que huye el impío sin que nadie lo persiga. ¿De qué huye el impío? ¿De dónde? ¿Hacia dónde va? El cristiano puede morir confiando en su Señor. Así como dijo Daniel,
Aunque mi Dios me matara, en Él confiaré. Aún a pesar de que fuera al final el horno de fuego, Daniel estaba convencido y tenía una paz en su corazón que sobrepasa todo entendimiento. Muchos, no sé si ustedes han podido ver los videos a veces que han mostrado en los países donde hay persecución, cómo agarran a los cristianos y les caen a golpes, les caen con palos, con tubos, le dan por todos lados. Y ellos, ustedes saben qué hacen, cantan himnos al Señor. Cantan himnos y cantan himnos. Son fortalecidos por el poder del Espíritu Santo. Y el testimonio de la iglesia del primer siglo, no, mi hermano, ninguna iglesia ahorita, todas estamos en pañales, prácticamente, a lo que vivieron ellos. No se compara más nunca. Ser encendidos en una cruz, ser quemados vivos por la causa de Cristo, por la causa del Evangelio, y cantar himnos. En el caso de Policarpo, ¿no? A los 70 y pico años, ya, un señor anciano, ya, que le decían, ya, reniega de Cristo y ya tú estás viejo ya. Yo, precisamente, si yo estaba tenido 70 años con mi Señor, voy a renegar ahorita, en los últimos años de mi vida. Entonces, mis amados hermanos, nosotros como creyentes podemos dormir, meditar, seguros y confiados en nuestro Salvador. Amén. Amén. Porque nada de lo que pase, a lo que seamos sometidos, nos va a atribular nuestro corazón. Fíjense algo, mis amados hermanos, los hombres viven por lo que ven. Los hombres viven, bueno, si se está cayendo esto, voy a hacer esto, si viene esto, tengo que moverme en esto. ¿Y qué nosotros vamos a basar nuestro juicio en lo que vemos o en lo que dice la palabra del Señor? El cristiano vive por lo que dice la palabra. Y la palabra dice que si aún no hay alimentos en la alacena, el Señor proveerá, porque Él es bueno. Amén. Porque Él tiene cuidado de nosotros. Es lo que dice la palabra. Entonces, mis amados hermanos, ustedes saben que es tormento también el rechazar al Señor Jesucristo. Fíjense, 500 años estuvo el templo de Salomón, que fue destruido por los babilonios en el 587 a.C. El segundo templo fue levantado por Zorobabel, Esdras y Nehemías en el 536, ¿correcto? Y fue destruido por los romanos en el año 70. Entre los dos templos pasaron 1000 años, exacto, 500 y 500 casas aproximadamente, 1000 años que estuvo el templo allí en pie. ¿Y qué fue lo que quedó? ¿Qué fue lo que quedó? El muro de los lamentos, donde van allá muchos judíos. Dice la palabra, no la palabra, dice un historiador que el emperador Vespasiano dijo que solamente iba a dejar una parte del muro exterior para que los judíos recordaran cómo Roma los venció, cómo Roma los conquistó. Ahora, hay algo que quiero comentar respecto a esto, que es difícil cuando uno toca estos temas, que se habla sobre el juicio de Dios sobre el Israel apóstata. Es muy difícil, mis amados hermanos, porque se acusa mucho de antisemitismo. A veces se ve como que uno es antisemita porque está hablando de estas cosas. Mis amados hermanos, ¿qué es más antisemita que decir, como lo dice el dispensacionalismo, que una cantidad de millones de judíos van a ser muertos por mano del anticristo? ¿Qué es más antisemita que eso? Que decir que Dios había de levantar un profeta, Deuteronomio 18, y ese profeta es Cristo Jesús, y que todo el que atendiera su voz no sería cortado entre el pueblo. Muchos atendieron su voz, otros no atendieron la voz, y sencillamente fueron cortados del pueblo. Mis amados hermanos, no solamente vemos esto, sino que vemos también en la sexta trompeta las invasiones militares que se dieron, el juicio divino. La destrucción del templo, la invasión islámica, las guerras subsecuentes que tuvo Israel, la diáspora judía, por cierto, ese es otro punto. Pero, fíjense algo, lo más tenebroso de todo esto ni siquiera hemos llegado.
Y ahorita vamos a llegar ahí, a lo más tenebroso de esto. Lo que más nos debe perturbar nuestro espíritu, nuestro corazón, nuestra conciencia. Porque yo creo que es la clave de este capítulo. Esto es lo que más debe causarnos pavor a nosotros. Esto. Apocalipsis capítulo 9, versículo 20. Y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aún así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ni oír ni andar. Y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Esto es lo más tenebroso de todo. El hombre, a pesar de haber recibido todos estos juicios, no se arrepintieron de sus pecados. Uno de los propósitos fundamentales, no diríamos nosotros, del juicio de Dios es llevar al corazón del hombre un estado de sensibilidad donde pueda meditar y decir: yo no puedo más, debo humillarme ante mi Dios, debo humillarme ante el Creador. Y de la misma manera que Faraón cerró su corazón y dijo: no me humillo, el hombre no se humilla. El hombre, aún así, Dios mismo derrama desde el cielo su juicio y el hombre no se arrepiente de sus actos. No medita y reflexiona en el poder de su maldad. Entonces, ¿qué podemos decir ante esto, mis amados hermanos? Si el hombre no se arrepiente, ni siquiera con el juicio de Dios que viene, ¿qué es lo que resta? Solamente resta, mis amados hermanos, que Dios quite ese corazón de piedra y ponga un corazón de carne. Y eso solamente sabe quién lo puede hacer: el Espíritu Santo. ¿Y sabe por qué lo puede hacer? Por gracia y misericordia. Porque el hombre no lo puede ni anhelar, ni siquiera. Y tiene que ser por gracia y misericordia de Dios. Eso nos debería nosotros a orar, movernos a orar y a clamar por aquellos familiares que nosotros tenemos que no son cristianos, aquellos amigos que tenemos que no son cristianos. ¿Cuánto clamamos e intercedemos nosotros por conversión de las almas? Leonard Ravenhill decía que cuando Jonathan Edwards fue a predicar el famoso sermón Pecadores en manos de un Dios airado, que la gente corría a llorar, lloraban de arrepentimiento por buscar al Señor. Ustedes saben qué estaban haciendo esta gente. Antes de eso, orando, clamando, intercediendo por ellos. Amén. Para que Dios los salvara. ¿Cuánto nosotros invertimos en oración para que Dios salve a las almas? ¿Cuánto? No podríamos decir que actualmente se gasta y se invierte mucho más en métodos y en estrategias para tratar de atraer a las personas que lo que se invierte orando para que Dios las salve. Porque usted puede traer a mucha gente hoy y la puede entretener por un rato, pero el que puede cambiar el corazón y las vidas es el Señor Jesucristo. Amén. Por medio de su Espíritu Santo. Amén. Eso es algo que usted no va a lograr. Usted no va a lograr que el que es cabra deje de ser cabra y se vuelva una oveja. Eso es algo que solamente puede Dios hacer. Y sin embargo, no ocurre, porque es mucho más conveniente, más gastar en entretenimiento y en muchas cosas que pueden tener alguna apariencia de funcionar, pero delante de Dios todo eso son como cisternas rotas que no tienen agua. Entonces, mis amados hermanos, ¿por qué la gente no está creyendo al Evangelio? ¿Por qué la gente no responde ante el llamado de salvación? Tenemos muchas preguntas respecto a esto. Pregunta: ¿es la voluntad del Señor salvar? Pregunta: ¿estamos acaso nosotros moviéndonos en oración por las almas perdidas?
estamos siendo una antorcha encendida y una luz en nuestros hogares para mostrar, aunque sea un rayito de luz a los que están en oscuridad. O estamos haciendo las cosas al revés, estamos haciendo todo lo contrario. Una reflexión teológica que podemos decir con respecto a esto es que cuando nosotros comenzamos a leer en el capítulo 8 de Apocalipsis, hay una imagen que encaja perfectamente con algo que ocurrió, con un suceso histórico en el Antiguo Testamento. Nosotros leímos sobre, no 7 trompetas, porque esa va para después, pero leímos 6 trompetas. Pero nosotros leímos sobre las trompetas que se disponen y suenan y cada una trae un juicio de parte del Señor. Hay una imagen bíblica en el Antiguo Testamento sobre una ciudad que fue rodeada por un pueblo. Josué capítulo 6. Rodearéis pues la ciudad, todos los hombres de guerra yendo alrededor de la ciudad una vez, y esto haréis durante 6 días. Y 7 sacerdotes llevarán 7 bocinas de cuernos de carnero delante del arca, y al 7º día daréis 7 vueltas a la ciudad, y los sacerdotes tocarán las bocinas. La bocina en este caso, las trompetas, los cuernos. ¿Ok? Dios usó al pueblo de Israel para traer juicio sobre Jericó, y dice la palabra que cuando sonaron las trompetas, ¿qué pasaba? Se cayeron los muros, fueron derribados. Fue asolada Jericó. Y de la misma manera, el Señor Jesucristo había advertido el juicio que vendría. Y fíjense la ironía de que el Israel en aquel entonces llevó juicio a Jericó, pero ahora es el Señor que estaba trayendo el mismo juicio al Israel apóstata que había desechado el Señor. Y se dispone las 7 trompetas para derribar los muros de Jericó. Y esto encaja perfectamente con la imagen que nos da, creo que está en Gálatas, que el Señor derribó la pared intermedia de separación que había entre gentiles y judíos, haciendo de ambos pueblos uno solo. Mis amados hermanos, no se trata de antisemitismo, no se trata de eso, se trata de lo maravilloso y glorioso que Dios ha hecho, que Dios previó que los gentiles también recibirían la salvación por parte del Señor. Amén. Y ustedes saben cómo vemos al Señor en esto. Dice la palabra en 1 Tesalonicenses 4:16, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Una imagen perfecta, el Señor como el ángel y el librito que separa, como el Señor viniendo en el caballo blanco, como el Señor que salió venciendo y para vencer, que es el mismo que comanda todos los juicios que Dios ha enviado. Amén. Entonces, no hay nada por qué temer, mis amados hermanos. Amén. No hay nada por qué temer. Miren, esto es una idea que podemos tener en mente, y ya con esto concluyo. Es preferible ser aborrecido por el mundo y amado por Dios, amados. Esa es la realidad. El cristiano puede luchar en ocasiones con la tentación de ser aceptado por el mundo, pero lo mejor, mis amados, lo más glorioso es ser aceptado por Dios. Amén. Así seamos rechazados por el mundo. No tiene comparación. Y entendamos que el juicio y el castigo y la purificación que Dios hace sobre un mundo caído y una sociedad anticristiana nunca vendrá sin el socorro y la redención de su pueblo. Dios nunca va a enviar un juicio a la tierra en donde no preserve a sus santos, donde no los sostenga hasta el final. Amén. Vamos a orar, mis amados hermanos. Señor, te damos gracias por tu palabra, Padre. Gracias por la oportunidad que nos da, Señor, de ver, Señor, tu poder en nuestras vidas, Señor, sosteniéndonos en medio de las adversidades. No solamente a nosotros, pero sobre todo a nuestros hermanos que están siendo perseguidos por la causa de tu palabra.